Muy buenas tardes, entramos a esta hora de la tarde al informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Tres temas importantes en nuestra agenda alternativa, progresista, de paz, ambientalista y de derechos humanos hoy en el Tercer Canal. La primera, vamos a hablar de la reforma tributaria. Hoy precisamente ha sido tendencia en Colombia el hashtag Tienen Huevo, a propósito de la entrevista que concede el ministro Carrasquilla, donde le preguntan cuánto vale una docena de huevos y dice que 1.800 pesos. Obviamente la catarata y lluvia de reacciones no se dejó esperar, porque la pregunta que surge a raíz de la afirmación del ministro Carrasquilla es ¿y dónde hará mercado el ministro Carrasquilla? Algunos entonces dicen, bueno, hay que ir a comprar la docena de huevos en la Casa de Nariño. No sabía que en D1 había sitios más baratos que D1. En fin, toda clase de comentarios y memes ha surgido después de esta afirmación que para nosotros, para el grueso de la opinión pública colombiana, significa solamente una cosa: la desconexión total de la realidad por parte del ministro de Hacienda con esa pequeña afirmación. 1.800 pesos una docena de huevos. Ese es nuestro primer tema. Para ello hemos invitado a los economistas Orlando Villabona y Paula Triviño. Después nos iremos a escuchar al confeso y condenado paramilitar, hoy Pablo Hernán Sierra, comandante del bloque Cacique Pipintá, quien ha afirmado en diferentes declaraciones en los últimos años que Álvaro Uribe Vélez tuvo que ver con la conformación del bloque Metro de las autodefensas. Igualmente el testimonio de Antonio García, hermano del comandante del bloque Metro de los paramilitares, quien también señala, hace los mismos señalamientos. ¿Y por qué lo vamos a presentar hoy? ¿Por qué hablamos nuevamente con Pablo Hernán Sierra? Porque precisamente la Fiscalía General de la Nación ha dicho que solamente hay un testimonio, que es el de el señor, se me olvida siempre el nombre del señor Monsalve, quien señala a Uribe Vélez de dirigir, comandar y fundar el bloque Metro. No, todo indica que hay otros testimonios que son los que vamos a presentar el día de hoy, y vamos a cerrar nuestra emisión con el tema ambiental de la ciudad de Bogotá. Plantones hoy en la avenida 68 para evitar que corten, que talen los árboles de ese sector de la ciudad por parte de la administración de Claudia López. Entremos en materia, el tema de la reforma tributaria. Le doy el saludo a esta hora de la tarde al economista Orlando Villabona y a la economista Paula Triviño. A los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Holman. Muchas gracias por la invitación. Holman, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les presento de quién se trata nuestros invitados en la tarde de hoy. Orlando Villabona es PhD en gestión de área de impuestos de la Universidad de Rubén, especialista en impuestos de la Universidad de los Andes, entre otros. Y Paula Triviño es socióloga y candidata a magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. A los dos, nuevamente, gracias. Y empiezo por Paula, con Paula, que es además integrante del Grupo de Investigaciones Socioeconómicas, Instituciones y de Desarrollo de la Universidad Nacional. Paula, ¿qué significa esta reforma tributaria hoy para Colombia en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica? Escuchamos al presidente Iván Duque hace unos meses decir que una reforma tributaria hoy en Colombia era un suicidio. Sin embargo, hoy nos presenta esta reforma tributaria. ¿Qué significa eso para el país, Paula, pero sobre todo para los sectores medios y populares de Colombia? Gracias, Holman. Mira,
En principio, yo creo que lo que hay que decir es algo que tú comenzaste señalando, y es las promesas que se plantearon en campaña y las promesas, o bueno, o las acciones que está tomando el gobierno Duque en este momento. Ante la crisis, lo que vimos fue un aforo de hiperpresidencialismo en el cual se emitieron una cantidad de decretos que por otras vías, digamos por las vías legislativas, no hubieran podido sacarse. Lo vimos porque también la Corte Constitucional declaró inexequibles muchísimos de esos decretos, pero además de reformas o de un paquetazo más bien de reformas que no hubieran sido posibles por otro medio que no fuera la emergencia económica o una excusa de la pandemia o de la crisis para poder emitir esas, digamos, estas leyes y estos decretos con fuerza de ley. Entre esos está, por supuesto, los que emitieron el año pasado. Ustedes deben recordar muchísimos de ellos. El decreto 558, el decreto 770, bueno, en fin, muchísimos de estos decretos que lo que terminaron fue gestionando algunos beneficios tanto para el sector banquero como para un sector empresarial de gran envergadura. En lo que tenemos hoy en día con la reforma tributaria es precisamente una manifestación de ese mismo hiperpresidencialismo, una situación en la cual de otra manera no se hubiera podido tramitar leyes. Entonces, la reforma tributaria viene con un mensaje de urgencia ante, primero, una demora en la erradicación de esa reforma tributaria. Es decir, estamos hablando de reforma tributaria desde el año pasado y nuevamente desde febrero de este año. Sin embargo, el gobierno viene a radicar la reforma solamente hasta este jueves anterior. Eso significa que el Congreso de la República pues se disminuye sus tiempos para poder aprobar, y por eso mismo pues ese mensaje de urgencia, ante lo cual pues habrá mucho menos marco de discusión. Eso, digamos, como en términos del trámite legislativo y de lo que significa la posibilidad del gobierno de pasar algo con lo cual no se había comprometido y con lo cual había dicho que no iba a suceder, y que eventualmente saca, digamos, la excusa, se le aparece un estilo de virgen al gobierno para poder tramitar todas aquellas eh, reformas lesivas para la población. Ahora bien, ¿qué significa esto para la población pobre, vulnerable y de clase media? Pues por supuesto un ataque o un atraco intensivo a su bolsillo por varias cosas. La reforma viene articulada con un cierto mensaje que es confuso para las personas que de pronto no son tan técnicas en el asunto, y es que la llaman una reforma solidaria y sostenible. Y esto es difícil, ¿por qué? Porque dentro de la reforma meten algo que para la población pobre es muy importante, que son sus transferencias monetarias condicionadas: ingreso solidario, Colombia Mayor, jóvenes en acción, familias en acción, devolución del IVA, todas estas formas de política social que son condicionadas y que de alguna forma tienden a ser monetarias, pues las ven ellos de cierta forma afectadas. Es decir, si de un mensaje de chantaje, mejor dicho, en cuanto lo que viene a decir Carrasquilla y el gobierno Duque es que si esta reforma no es aprobada, se pone en riesgo precisamente esas transferencias, lo que significa que condiciona la favorabilidad del trámite legislativo y de la popularidad de la reforma precisamente a esas bases que reciben esas transacciones. Pero además viene con una serie de reformas que no son solamente tributarias, sino que a través de la tributación y del sistema fiscal pues afectan otros ámbitos, por ejemplo, el alimenticio, el laboral, el pensional. Me refiero exactamente a qué: el tema del cambio de los bienes exentos, excluidos, el tema de la reactivación del empleo, que viene con una posibilidad de que los empresarios no afilien a sus trabajadores a las cajas de compensación familiar, del tema de la declaración de renta para unos ingresos, para personas que tienen ingresos menores a lo que ya estaban declarando, que son ingresos entre los 4 millones de pesos y después a los 1,6 millones. El tema de los gravámenes a las pensiones, que empieza más o menos desde los 4,8 millones en adelante.
el tema del impuesto al ingreso solidario, perdón, el impuesto solidario y temporal, que es un impuesto a las personas que tengan ingresos por encima de los 10 millones de pesos, que ahí podríamos tener, digamos, algún margen de acción. El problema es que estos impuestos sean de manera temporal, por ejemplo, y que no se proponga un impuesto de manera más larga. Otros temas, por ejemplo, el tema de la gasolina, que por supuesto encarece el tema del transporte de alimentos y en tanto va a encarecer la alimentación. Y esto es muy contradictorio respecto precisamente a las mismas cifras que ha sacado, por ejemplo, el DANE, que hace parte de esa institución de Estado y esa institución de gobierno. Y es que las familias han desmejorado, por ejemplo, su alimentación, ha desmejorado el consumo, ha desmejorado la demanda y todo esto pues obviamente va a seguir afectando y va a seguir generando ese círculo vicioso y aberrante que estamos viendo hoy en día y ese es un círculo de hambruna. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.